Hola, hola, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hablar de cuáles son los elementos que debes tener en cuenta para elegir un psicoterapeuta, del peligro de las terapias rápidas o de las terapias milagrosas. Hoy les tengo una invitada muy especial. Ella es psicoterapeuta con una experiencia de 10 años, psicóloga clínica, logoterapeuta y terapeuta en integración emocional. Entonces vamos a resolver muchas dudas que tienen los consultantes frente a un proceso terapéutico, cómo es, en qué consiste y qué más que ella, quien nos puede aclarar esas dudas de toda esta experiencia con sus pacientes. Entonces vamos a darle la bienvenida. Ella es Lenis Mejía. Bienvenida a mi canal de YouTube. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Un saludo a todos tus espectadores y bueno, estoy encantada de poder hacer. La primera pregunta que quiero hacerte y que es muy común con los consultantes es ¿qué recomiendas? ¿Cuál es como esa característica principal que debe uno elegir cuando va a escoger un psicoterapeuta? Bueno, yo pienso que la herramienta o el criterio principal sobre el cual ustedes deben elegir un terapeuta, en primer lugar, es revisar la formación. Por ejemplo, en el campo de la psicología, los que estamos habilitados para hacer terapia somos específicamente los psicólogos clínicos. Vamos a tener pues un manejo más ético y por supuesto con mucha más experiencia que un psicólogo general, ¿no? Entonces eso es también muy bueno. Ver también la experiencia, ver la pertinencia también y el enfoque, porque la psicología manejamos varios enfoques de terapia. Entonces, cada enfoque trabaja de pronto algunas cosas específicas. Entonces, vale la pena también que ustedes averigüen cuál enfoque tiene su terapeuta, si está certificado, si está habilitado por la Secretaría de Salud. Son otros criterios que nos pueden ayudar. Bueno, teniendo en cuenta si hacemos una mala elección de un psicoterapeuta, ¿qué problemas puede acarrear el paciente? ¿Es peligroso? Claro, porque nosotros manejamos una palabra que se llama iatrogenia, ¿no? Que es cuando una persona entra a un proceso terapéutico y sale peor de lo que entró. Entonces, cuando no escogemos bien un terapeuta, eso es lo que puede suceder. ¿Por qué? Porque no tienen la formación, no tienen la capacidad de contener, no tienen la capacidad de hacer, digamos que hacer un seguimiento y sobre las técnicas que aparecen, aplicarlas de manera apropiada, ¿no? Entonces, realmente es supremamente importante. Lo que puede suceder es que salgas mucho peor, entraste con una ansiedad y saliste peor, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, y frente a esto último que comentas, sé que has tenido la experiencia con pacientes que han venido de procesos de coaching que se hacen de una manera acelerada y que han tenido que recurrir a ti porque han quedado mal después de esos procesos. Cuéntanos un poco cómo esa experiencia. Bueno, mira, realmente es muy lamentable y qué bueno tener la oportunidad acá de manifestarlo, ¿sí? Porque estos son, digamos, como unos grupos que funcionan bajo el nombre de coaching de vida, pero realmente es coaching coercitivo. Y realmente si tú entras a mirar, el procedimiento funciona exactamente igual que una secta. O sea, tiene todo el checklist de lo que es una secta. Y pues desde mi experiencia yo creo que he recibido al menos 5 personas que salieron mucho peor de lo que entraron, ¿no? Son procesos en los que tengo entendidos que les hacen hacer cosas como salir a la calle a pedir dinero, disfrazarse, desnudarse, en el que los hacen pasar al frente y todos los gritan, los humillan. Son ese tipo de cosas las que me han logrado contar mis consultantes y por supuesto estos procesos ni son éticos ni tienen una metodología apropiada. Desafortunadamente, legalmente creo que no se ha hecho lo suficiente para regular este tipo de actividades. ¿Por qué desconfiar de esos tratamientos rápidos, de esos resultados de un fin de semana? Bueno, entonces esto lo hablábamos contigo en otro espacio, ¿no? Sí. Desafortunadamente los seres humanos hemos estado como muy atraídos por las cosas que nos generan placer inmediato. No pensamos en un proceso que nos genere un resultado a largo plazo. Y esto sucede como en las pirámides, o digamos que yo lo veo así, ¿no? Entonces, como no tenemos ese resultado instantáneo, lo descartamos. Y estos procesos de fines de semana lo que te prometen es que vas a cambiar tu vida,
que son cosas extraordinarias que nunca más vas a volver a hacer igual, que absolutamente todo en tu vida va a cambiar. Y también se pone mucho en, ok, que el mentor que te va a llevar es el que te va a cambiar. También generando como una parte de no ser responsable de mi propio proceso. Sí. Entonces, claro, los niveles de motivación que manejan en este tipo de encuentros son altísimos. Sobre todo se maneja mucho el tema de la emocionalidad, porque estos mentores sí como que impactan sobre esa parte, lo cual hace que sea muy atractivo, pero en una semana o menos incluso, pues realmente vas a ver que sigue siendo el mismo, porque no es un proceso. Y para cambiar se requiere un proceso sostenido de todos los días, ¿sí? Y por supuesto que vale la pena hacer ese proceso continuado, porque los resultados los vas a ver y van a ser para toda la vida. Sí, ¿no? Lo que uno ve en estos tipos de procesos es que la persona llega súper animada, sí. Pero ese ánimo le dura 8 días y obviamente como no se ha trabajado a profundidad, pues los problemas retornan rápidamente. Entonces perdió mucho dinero porque adicionalmente estos procesos son muy costosos, demasiado exagerado, y pues obviamente vuelve a su situación inicial. Así es. Mira que yo tuve un caso de precisamente estas sectas de coaching coercitivo. Era una chica que ella había perdido a su prometido, justo cuando se iban a casar, él se murió. Y ella llega a este tipo de grupos como esa opción de salvación, ¿no? Con su situación. Y lo que ocurre es que pues sale peor, sale con una depresión mayor a mis manos y pues tuvimos que hacer también un manejo psiquiátrico. Entonces, quiero advertirles esto porque realmente sucede otra cosa en este tipo de sectas, y es que quien te vende el producto son tus mejores amigos, tus papás, gente a las que no le puedes decir que no. Además, porque la estructura de esto es que si no llevas a no sé cuántas personas, 5 personas, no eres nadie y empiezan a ejercer una presión. Líder, no eres líder. No lograste los objetivos del programa. Sí, no eres nadie, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién resultan convenciendo estas personas por ese efecto de presión? A las más cercanos, y pues como mejor amigo o mejor amiga, muchas veces, pues obviamente bajo ese tema de confianza caemos en este tipo de actividades. Cuéntanos un poco, cuando llega una paciente a tu consulta, ¿qué les dices? ¿Cuál es ese pronóstico un poco del tiempo que él va a durar en una sesión? Obviamente esto depende del caso, pero más o menos cuéntanos algo de eso. Sí, bueno, el tema de la duración de la terapia es variable de acuerdo con el enfoque. Si vemos un proceso de psicoanálisis dura bastante, ¿no? Pero me estás preguntando en mi caso, yo manejo un intervalo más o menos entre 8 a 15 sesiones, porque considero que en 8 sesiones pues ya se ha consolidado un proceso y se han sembrado e instalado hábitos importantes, ¿no? De cambio. Sin embargo, esto también puede cambiar, porque yo he visto que incluso algunos consultantes sacan el proceso en menos de 8 sesiones. ¿Y esto de qué depende? De su compromiso al cambio. Entre más comprometido estés con el cambio, obviamente más rápido vas a avanzar. Depende básicamente de eso. Hay personas que manejan procesos más profundos. En mi caso lo hago así como algo básico, 8 a 15 sesiones, pero incluso la gente cuando empieza a hacer cambios sobre sus síntomas, al final se da cuenta de que quiere mejorar en general su vida. Sí. Y también quieren seguir trabajando en eso, entonces en ese caso el proceso se hace más largo. Exacto, y mucha gente cree que el cambio hace parte del terapeuta, entonces se van al terapeuta más famoso y al que tiene de pronto más seguidores, o bueno, ¿sí? Al que cobra unas sumas exorbitantes, pero realmente el proceso terapéutico, aunque si bien es importante tener un buen terapeuta, depende también de ese compromiso, ¿no? Del consultante. Sí, hay una cosa que pues también he vivido en carne propia, y es en algún momento creer que es la otra persona la que me va a salvar. Y ojo con esto, porque eso lo tenemos muy interiorizado. Tengo que ir donde esta persona porque esta persona me va a cambiar la vida. No queremos hacernos responsables. Y resulta que cuando tú tomas responsabilidad, que es uno de los principios existenciales fundamentales, lo que ocurre es que empiezas a hacer que el cambio sea por ti mismo. Y en este caso podría decir, obviamente importa el terapeuta. Sí. Claro que importa.
Pero también por hacer estos cambios inmediatos o simplemente por el afán también de obtener resultados rápidos, buscamos gente que realmente no es apropiada y le descargamos toda la responsabilidad de que usted cambie mi vida y no estamos dispuestos a hacer esos cambios en nuestra vida diaria. Porque la persona famosa no va a ir a tu casa a ordenarte, no va a ir a recordarte todo el tiempo que no debes gritar o qué debes hacer con tus emociones. Eres tú. Entonces es la responsabilidad. Exacto, y como estamos vulnerables, ¿cierto? Estamos en un momento de mucha sensibilidad, pues tendemos a caer en este tipo de personas, y a gastar dinero, a perder dinero, porque como tú dices, tenemos afán y pues le tenemos como un pavor al sufrimiento, ¿no? Y yo siempre le digo a los consultantes, si no haces terapia, pues te va a doler porque vas a seguir con tus problemas. Pero si haces terapia también te va a doler porque pues ahí enfrenta unas situaciones difíciles, profundiza en cosas, requiere tiempo, ¿no? Realizar las tareas, entonces ambas cosas te van a doler. ¿Con cuál dolor te quedas? Claro. Porque tendemos a quitar, exacto, lo que tú decías, ¿no? A totalmente evitar el sufrimiento. Sí, ¿no? Y si pues vas a las sectas de coaching y sales peor, pues también te va a doler, ¿no? El tema, como tú dices, es elegir, pero estamos queriendo también, nos movemos en un esquema muy particular. No sé si ustedes se quieran sentir identificados con esto, pero hacemos las cosas y después no queremos pagar la factura. Y sobre todas las cosas, pues hay una consecuencia y un efecto. Y pues obviamente si tú sigues sin un acompañamiento o si por lo menos hacer sistemáticamente un cambio, pues el efecto va a ser obvio. Tanto como si entras a un proceso serio y pones de tu parte, pues el resultado va a ser diferente, ¿no? Nadie nos escapamos de eso, ninguna persona. Bueno, precisamente frente a eso, una pregunta muy común que hacen los consultantes: ¿cuándo acudir a psicoterapia? ¿Cuándo creo que es pertinente ir a un profesional de esta área? Bueno, lo mejor sería una fase preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a aparecer los primeros síntomas emocionales, que empiezas de pronto a tener un deterioro leve en tu vida cotidiana, que tu mentalidad o tu forma de lidiar con tus pensamientos pues realmente te estás dando cuenta que no es la adecuada, o si quieres reforzar una habilidad en la vida. Pero eso sería lo ideal, ¿no? Estamos soñando aquí. Sí. Pero lo que ocurre en realidad es que casi el 100%, y digo casi el 100%, porque en mi caso en mis 10 años solamente he tenido contados creo que 5 o 6 personas que han venido por desarrollo personal. El resto viene cuando tiene una ruptura amorosa y se está muriendo, cuando tiene una depresión mayor y tuvo un intento de suicidio, y la mayoría tiende a eso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos habituados a cambiar solo cuando hay saturación de sufrimiento. Cuando ya el sufrimiento es tan insoportable que digo, tengo que mirar a ver qué hago, ¿no? Desafortunadamente no lo hacemos con la conciencia de me siento mal, vamos a reparar esto para seguir bien, ¿no? Sino que esperamos al último momento de sufrimiento para acudir. Es desafortunado, pero esa es la tendencia mayoritaria. Sí. Además existe el mito que ir al psicólogo es como lo peor, ¿no? Es malo, es porque ya estoy terriblemente mal y qué vergüenza, ¿no? Me avergüenza ese proceso. Lo que tú dices, o sea, realmente cualquier persona que quiera hacer cualquier cambio mínimo también podría asistir y no esperar a que se acumulen una cantidad de cosas. Sí, absolutamente. Bueno, esta es otra pregunta también muy común que hacen los consultantes: ¿cuándo asistir al coaching y cuándo ir al psicólogo? ¿Cuáles son las diferencias de estos dos profesionales? En algún momento yo estuve en debate con un coach y realmente pues él creo que hacía muy bien su trabajo. Aquí también quiero poner de relieve que hay coaches de coaches, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues la verdad es que es lamentable que hay unos coaches que son certificados de procesos de fines de semana, o sea, mientras que hay otros coaches que sí se toman el trabajo de hacer una formación seria, ¿no? Voy a hablar los de formación seria, o sea, ¿cuándo necesitas tú asistir a alguien de formación seria? Necesitas asistir a un proceso de coaching básicamente cuando quieres cumplir una meta y mejorar tus resultados, porque el coaching es muy específico. El coaching es una disciplina que te ayuda a pasar de un punto A a un punto B
maximizar y potencializar tus resultados. ¿En qué áreas? En el área financiera, en el área deportiva, ¿sí? En el área de productividad y bueno, así en varias áreas, en el área de salud. Entonces, un coaching se centra mucho en el desarrollo de metas y el acompañamiento de un coach es como el entrenamiento de un equipo de fútbol, de un entrenador. Es un entrenamiento en el que te está monitoreando para alcanzar resultados. ¿Cuál es la diferencia con la psicoterapia? Que nosotros como terapeuta buscamos sanar y sanar a fondo. De hecho, con este coach que te digo que comenté esto, él me decía, es que no es excluyente de nuestros trabajos, porque yo como coach no voy a tomar una depresión, porque no tengo las herramientas para hacerlo. Pero cuando la persona deje de estar deprimida y quiera arreglar su parte financiera, perfectamente pueda venir acá y lo seguimos manejando, pero no tengo la competencia de hacer eso. Por lo tanto, se podría hacer como un engranaje, ¿cierto? Para hacer esas remisiones, pero que sea esto claro, no tienen las herramientas para curar una ansiedad, una depresión y demás. Y como terapeutas considero también que tenemos una gran ventaja. El gran campo terapéutico es generalmente patológico, curar enfermedades, pero nosotros también estamos habilitados para hacer prevención y para hacer mejoramiento o optimización de habilidades que te permitan alcanzar otros resultados en tu vida. Entonces, pues esa es la gran ventaja y la diferencia, para que la tengamos en cuenta. Muy importante todo lo que mencionas. Bueno, cambiando un poquito de tema, Lenis, cuéntame un poquito, también quisiera preguntarte cómo ha estado el tema de salud mental ahorita con el tema de la pandemia, has recibido muchos casos, cuéntanos un poco cómo está el panorama desde lo que tú percibes. Bueno, los expertos ya han dicho que aparte de la pandemia del COVID, estamos enfrentando una pandemia de salud mental. Eso es innegable y para mí es evidente porque a diario recibo llamadas, correos y mensajes de personas que están desesperadas por el confinamiento, pero no es solamente el tema del encerramiento. Yo creo que el confinamiento a todos nos hizo visibles cosas que no queríamos ver y enfrentar, ¿no? Entonces empieza a aparecer la ansiedad que no habías querido enfrentar porque te la pasabas trabajando, empieza a aparecer la depresión que lidiabas cuando te ibas a los bares, cuando no hacías frente a eso, empieza a aparecer la realidad de que tu relación de pareja no es tan perfecta como pensabas o que tus vínculos familiares pues realmente no estaban tan armónicos y empiezan a aparecer todos estos quiebres no generados directamente por la crisis, sino generados directamente porque o sí nos tocó vernos a nosotros mismos y resulta que no estamos entrenados para eso, no estamos preparados para eso, lo cual pues era una situación que ya estaba, quiero decirles eso, no es una situación que generó el COVID, su tristeza, su ansiedad, su dolor emocional ya está, solo que esta situación lo hizo visible, ¿no? Entonces empieza a aparecer todo esto. Y es en general. Empiezan a aparecer todos estos síntomas y también tenemos pues como la tendencia a acudir a estrategias de afrontamiento que nos quiten el dolor, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces empezamos a comer compulsivamente, empezamos a hacer un manejo adictivo de las series, del computador y demás. Pero esto no es suficiente para evadir que pues hay una realidad que nos está abrumando. Y las personas que perdieron su empleo, por ejemplo, pues obviamente tienen mucho miedo e incertidumbre, además del miedo mayoritario a contagiarse. Así que pues sí, estamos en una situación crítica. Bueno, entonces sí. Aquí queríamos también contarles que dada esa situación, ¿cierto?, que tú mencionas, tenemos una sorpresa muy especial para todos, algo maravilloso que queremos hacer para poder combatir todas estas situaciones problemáticas y por eso con Lenis Mejía hemos creado un programa maravilloso para trabajar. Cuéntanos más, Lenis, acerca de este programa que hemos creado. Bueno, mira que este programa surgió como una iniciativa que no todos tienen acceso a la terapia, por el tema de costos y por el tema de duración, ¿sí? Y por el tema de la situación económica, efectivamente, muchos han quedado sin empleo por la crisis. Así ¿no? es. Entonces, viendo todas estas situaciones y considerando que el malestar emocional es tan masivo, tan generalizado, pues quisimos hacer un aporte y es generar un programa corto,
de formato breve, pero muy efectivo. Es un programa de 4 módulos en el que vas a aprender cosas muy básicas, pero muy poderosas y efectivas. Vas a aprender a gestionar tus emociones, vas a aprender qué hacer con tus pensamientos negativos, cómo empezar a entrenar tu actitud para que te ayude a ver esta situación como una oportunidad, y también vamos a tener estrategias muy específicas de comunicación y reconexión familiar para reconstruir todos esos vínculos que hemos ido perdiendo. Efectivamente, cada módulo tiene una duración de 2 horas, en total serían 8 horas de trabajo con nosotras, pero adicional se les va a dar un material para que ustedes tengan en casa una vez finalizado el programa, unos audios para que practiquen todos los ejercicios que vimos. Va a ser, lo más interesante es que va a ser no algo teórico, sino que se van a hacer muy práctico con herramientas en donde ustedes se van a entrenar pues en todo lo que les mencionó Lenis. Va a ser 100% virtual y lo más maravilloso es que el primer módulo es totalmente gratis. Entonces, para que ustedes vean la dinámica, para que entiendan un poco cómo es la metodología, pero ojalá puedan realmente continuar todo el proceso porque es realmente maravilloso. Yo creo que también lo muy valioso de este proceso que vamos a hacer y que pues ya realmente está teniendo mucha acogida, lo cual me encanta, es que ustedes no solamente van a recibir una información de 4 sesiones y que esa información se quede así. Nosotros también pretendemos que ustedes tengan acceso a un material, audios, PDFs, listas, que se comprometan en un cronograma a hacer las cosas y demás. Todo esto es absolutamente replicable a la vida cotidiana. Y te vamos a decir cómo hacerlo, ¿sí? Cómo instalar esto a tu rutina y pues que realmente tampoco sea algo esforzado y desagradable, sino que al contrario sea algo también como muy agradable, muy asimilable para ti. Y sobre todo útil, ¿no? Útil porque sí, estamos ahorita viviendo separaciones, divorcios, conflictos entre las familias. Así entonces, es. Pues realmente queremos llegar a todas las personas y por eso tenemos un costo, un valor especial que realmente es muy asequible para todos. Entonces, nada, pues vamos a estar en estos días dando información ya con las fechas. Estén muy pendientes a nuestras redes sociales, en el Instagram @psicolenis, en mi Instagram @psico_viviana_pita con guión abajo. Entonces estén muy atentos absolutamente de esa información y ojalá esperamos que nos podamos encontrar pues en ese gran programa. La verdad están invitadísimos y díganle también a las personas que ustedes sepan que están afectadas por esta situación, porque realmente es muy asequible y va a ser supremamente útil. Así que bienvenidos, los esperamos, inscríbanse. Así es. Gracias Lenis por esta bonita charla y gracias por habernos recibido en tu consultorio. Bueno, pues nos estaremos encontrando en la próxima Con mucho gusto, les envío un gran saludo y un abrazo fraterno a todos en esta cuarentena. Chao, chao.